Iris de Aguayo. Aquí iniciamos. Bienvenidos a su programa Mexicanas y Mexicanos Chingones. Entrevistas, experiencias de vida, hábitos de éxito. Mexicanas y Mexicanos Chingones. Conducido por la periodista Iris de Aguayo. Aquí iniciamos. Hola, muy buenos días, tardes, noches, donde quiera que nos esté viendo. Bienvenido a Mexicanas y Mexicanos Chingones. Es un gusto para mí recibir en este espacio al único doctor en Derecho Laboral en Sonora, Alejandro Barrientos Garza. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y bueno, el periodista ya con mucha experiencia, sobre todo en el tema del Congreso del Estado, pero que no quiere entrarle ahí al tema, Héctor Froilán Campos Macías. Hola, bienvenido, Froilán. Buenas tardes ya. Sí, es que abogado. nos ven en algunas partes del mundo, entonces no sabemos si es de día, de tarde o de noche, pero bueno, lo que sea, bienvenidos. Y bueno, muchas gracias, chicos, por su tiempo y sobre todo por compartir sus conocimientos con nuestro público. Hoy en Mexicanas y Mexicanos Chingones vamos a analizar la mal llamada Ley Silla. ¿Por qué mal llamada? Fíjese que pues no es una ley, solo quedó en una iniciativa más, pero más allá de la ley, pues me gustaría dejar aquí en evidencia que hay mecanismos, bueno, nos va a decir aquí el experto, si es que los hay, para que las y los colaboradores de las empresas tengan un trato digno en sus centros de trabajo. Déjenme ponerlo en antecedentes. En México, trabajadores de diversas ocupaciones como cajeros, dependientes de tiendas, recepcionistas, guardias de seguridad, algunos otros, se ven obligados a permanecer de pie durante la jornada de trabajo. Esto, hay una creencia ahí de que daña la imagen si estás sentado, dañas la imagen de la empresa. Y esta práctica de estar parado por mucho tiempo, pues ya se sabe que tiene graves repercusiones para la salud. Ahorita nos va a platicar su experiencia Froilán, pero desde dolores lumbares, hinchazón de piernas, problemas cardiovasculares, fatiga. Con este antecedente, la senadora Patricia Mercado, ella es de Movimiento Ciudadano, sonorense por cierto, ella lideró la iniciativa llamada Ley Silla, con la que se pretendía modificar la Ley Federal del Trabajo para garantizar, fíjese usted, siglo XXI, garantizar descansos periódicos de los trabajadores y prohibirle a los patrones que se les obligue a permanecer de pie durante la jornada laboral. La ley obligaría al patrón a darle sillas con respaldo y permitir que los trabajadores se sienten durante la jornada laboral o que tomen descansos periódicos, según sea necesario. Esta iniciativa fue presentada el 6 de septiembre del 2023, pues ya vamos a cumplir un año. Se puso a discusión en las comisiones del Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, además de que se hizo el análisis correspondiente. 5 meses después, el 20 de febrero del 2024, el Senado de la República aprobó por unanimidad la llamada Ley Silla con bombo y platillo. Se publicitó en todos los medios. Esta ley contemplaba multas a quien no la cubriera y oscilaban entre 250 y 2.500 veces la unidad de medida y actualización, que es más o menos 27,000 pesos hasta 270,000. Bueno, ya han pasado 6 meses que se aprobó esta ley ahí en el Senado y sigue en el Congreso, donde los diputados y diputadas federales pues están más preocupadas por aprobar la reforma al Poder Judicial de la Federación que por brindar condiciones dignas de trabajo a trabajadores que día a día exponen su salud y a veces por el salario mínimo. A pesar de que el artículo 63 de la Ley Federal del Trabajo establece que durante la jornada de trabajo continua se concederá al trabajador un descanso de media hora por lo menos, pues a veces esta práctica no la conocen los trabajadores y usted me preguntará, ¿y el sindicato?
pues yo también lo pregunté. Y bueno, también el 23 de octubre del 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la NOM 035, que no sé si usted recuerda, de aspectos psicosociales del trabajador. Nos vendieron ahí que podíamos demandar al trabajador por cuestiones de estrés, pero bueno, no es tal cual. Después se publicó también la NOM 036, que pretende prevenir enfermedades y riesgos por factores ergonómicos, que es precisamente, pues, se ve en el aspecto físico del trabajador. Entonces, bueno, aquí las preguntas son, y a lo mejor pues con esto podemos empezar. ¿Para qué entonces se impulsa una iniciativa como la ley Silla, si tenemos la NOM 035 y la 36? ¿Y dónde están los sindicatos y qué hacen para brindarle a sus agremiados condiciones de calidad para desarrollar su trabajo? Ok, mira, ¿qué te parece si empezamos un poquito más atrás? A ver, tú eres el experto. Nos ponemos todos en la misma frecuencia, porque creo que mucho tiene que ver en este y en muchos temas más, que luego tenemos versiones diferentes o que entendemos las cosas de diferente manera. Entonces, si nos centramos en el deber ser, en lo correcto, quizá entendemos muchos porqués. Primero, dijiste ahorita, todavía no es ley. Sí, en efecto, es una iniciativa de reforma, que ya lo relataste muy bien, pasó por el Congreso. Recordar que el que haya sido aprobada por la Cámara de Senadores no implica que ya es ley. Lo que pasa es que estábamos acostumbrados tradicionalmente en el pasado a que primero pasaba por la Cámara de Diputados y luego por la de Senadores, era lo acostumbrado. Entonces, cuando sale la noticia, circula en redes de que la aprueba la Cámara de Senadores, pues mucha gente dijo, entonces ya es ley, porque ya pasó por los senadores. No necesariamente. Recordar que un proceso legislativo puede iniciar en la Cámara de Diputados o puede iniciar en la Cámara de Senadores. Cámara original puede ser cualquiera de las dos. Exactamente, puede revisarse por cualquiera de las dos. En este caso, como la legislatura que está terminando esta semana tenía muchos sindicalistas, laboralistas en la Cámara de Senadores, pues ahí se motivaron muchas de las iniciativas laborales del último periodo. Entonces fue algo acostumbrado. Entonces, dicho eso, primero que nada, todavía no es ley, pero sí ya es una iniciativa que ya pasó por la primer cámara de origen y se aprobó. Ahí está, hagan de cuenta, una pausa. Segundo punto, ¿qué ha pasado en estos meses? Bien dijiste, oye, desde febrero ya se había aprobado, ¿por qué no se aprobó? Recordar que la legislatura, pues que está terminando, dejó el 30 de abril de tener periodos ordinarios de sesiones. Es decir, hasta ahí podían haberse pasado a la siguiente parte, pero ahí se termina y viene el extraordinario, que ya no pueden aprobar leyes como esta, y entonces se da un periodo de tiempo de receso, por eso el receso legislativo, y será ahora cuando empiece, ahora en septiembre, que tome protesta la nueva legislatura, y en la Cámara donde se quedó, es decir, la revisora, que es la de diputados, que lo tengan que retomar. O sea, todavía puede continuar, pero no quiere decir que estos 4 meses quizás no les haya importado, simplemente ya no podían. Del 30 de abril para ahorita ya no podían. Y también, ¿no? Había Porque otros puntos. estaba el aguinaldo de 30 días, reducción de la jornada laboral, el acoso y violencia en el trabajo, permiso de paternidad, todo eso se quedó ahí porque eran temas electorales. Sí, pero como ya que lo mencionaste, de todas esas, la que más adelante en el proceso legislativo llegó es esta. La ley. O sea, la ley las otras ni siquiera. Oiga, abogado, le hago una pregunta yo. Llegamos muy tarde a esta ley, ¿no? Porque estaba viendo que, por ejemplo, en Chile data desde 1914 esta ley. Ahorita hago el comentario ahí. De hecho, sí que pensaba hacer un comentario al respecto. Nada más déjame terminar el punto. Ahora, a mí me parece la más frecuencia. Empieza en septiembre la nueva legislatura, nuevos diputados, nuevos senadores, los que elegimos en el voto popular ahora en las últimas elecciones. O sea, empieza de cero, técnicamente, ¿no? Entonces, retoma la Cámara revisora esta iniciativa y recordar que, no obstante que venga de una manera textual el proyecto, la Cámara de Revisora puede aprobarla tal cual, o modificarla o regresarla. Es decir, que el que esté ya de alguna manera el texto con iniciativa no quiere decir que así se vaya a quedar. O
también aclaración que hay que hacer, porque luego nos dejamos llevar, porque ya dice, y entonces de repente decimos, ya es un hecho, y al rato sale publicada otra cosa, y sentimos que nos fraudearon, nos mintieron, porque no era lo que nos habían dicho. Aquí el tema es que saber que todavía puede cambiar. O sea, que puede agregarle cosas, que se le puede pulir, que se le puede perfeccionar, lo que sea. Entonces, eso es el primer punto del aspecto legal que hay que conocer. Ahora, en el punto de los derechos humanos laborales, que es la pregunta que hacía aquí el compañero, hay que recordar que en México los derechos humanos laborales son relativamente nuevos. O sea, se integran en la ley el 30 de noviembre del año 2012. O sea, apenas estuvo la ley de 1970, que es la ley federal del trabajo que tenemos actualmente, no se reformó en 42 años hasta el 2012. Fue igualita. Y no me digas que de 1970 al 2012 no hubo cambios en la sociedad, en la modernidad, en todo. Pues claro que hubo, pero la ley estuvo intacta. Hasta el 2012 se empiezan a integrar los derechos humanos laborales, que de ahí es donde vienen toda la serie de cambios que hemos tenido. ¿Por qué hago esta cita de los tiempos? Porque pues cambiar la cultura de un país, cambiar la cultura de las empresas, cambiar la cultura de los sindicatos, cambiar la cultura del trabajador mexicano, pues creo que 12 años no son muchos todavía. O sea, estamos aprendiendo, las mismas autoridades, todos están aprendiendo que hay cosas nuevas. ¿Cuál es el punto de quiebre? Antes veías veía las empresas al trabajador como un elemento más del proceso productivo. Supervisaban los líderes, los supervisores, el proceso productivo. A raíz de que cambia la ley y se integran los derechos humanos laborales del 2012, el chip que nos dice la ley es: cambia tu chip, empresa, cambia tu chip, jefe. Ahora supervisas personas. O sea, personas con la dignidad humana, con todo lo que conlleva supervisar gente, personas, ¿no? Y ahí viene, entre varios derechos humanos laborales, el del descanso. Oye, Alejandro, yo entiendo que tú trabajas con empresas mayormente extranjeras, pero en tu experiencia, o sea, ¿realmente no se veía al trabajador como un ser humano antes de la ley? Unas más que otras sí, y como ya mencionó el compañero, desafortunadamente más en el exterior del país. Yo trabajo con empresas americanas, por supuesto, alemanas, francesas y mexicanas. Y sí te puedo decir, desafortunadamente las mexicanas son las que menos tienen ese tipo de situaciones. O sea, por ejemplo, una empresa americana, como la tendencia ha sido internacional, esto viene desde la OIT. Otro dato para que lo anoten: el convenio 190 de la dignidad del ser humano, del trabajador, lo firmó México hace mucho, pero apenas lo ratificó hace 2 años, en el 2022. O sea, ¿cómo es posible? Pues es nuevo para nuestro país el tema de los derechos humanos. O sea, antes no se había ratificado. Se había firmado, pero estaba Es ratificado. que los convenios internacionales los firmas y los tienes que Hasta ratificar. que no se ratifica, Ajá. no vale. No es oficialmente. vigente, ajá. Sí, pero bueno, entiendo que todas estas son presiones de TECMED, ¿no? Del No Tratado de nada Libre más del Comercio. Tratado de Libre Comercio, sino también internacionales, porque hay países como Chile, como Argentina, que tienen años que han empezado procesos de modificar la jornada, de los descansos, etcétera. Y sí, México ha estado un tanto rezagado. O sea, pero es una tendencia internacional. Y eso que México es parte de la OIT desde hace muchos años. Pero bueno. Deja aquí... tú, tenemos asesores ahí en la CTM de la OIT. El ingeniero ahorita me voy a acordar el nombre, pero asesores de la OIT reconocidos nacionalmente. Vicente Solís. Sí, no, y de hecho a mí me ha tocado escucharlo, ha sido de los promotores de todo esto, pero pues para cambiar en una empresa se requieren las dos partes. O sea, es como un matrimonio, así la empresa no cree o no está de acuerdo, pues entonces no. Yo tengo clientes, sobre todo en Nogales, tú sabes que hay muchas empresas muy positivas, que nuevamente no son mexicanas la mayoría, que tienen desde 30, 40 años atrás cosas que no tenían aquí en Hermosillo. El comedor, el transporte, o sea, los descansos, las instalaciones. Tú ves una maquiladora de hace 30 años de Nogales y de Hermosillo y hay un mundo de diferencia, hay 20 años de diferencia, ¿no? Prestación de previsión social que no había aquí en Hermosillo, se empezaron a dar 20 años atrás en Nogales. Pero eso ¿qué nos enseña? Que exactamente empresas de fuera, que con sus códigos de ética, conducta, etcétera, pues lo adoptan en México, en sus instalaciones.
al empresario mexicano le ha tocado, le ha costado, perdón, un poco más de trabajo entender o hacer ese cambio de chip, de que, oye, pues espérame, ya tenemos que preocuparnos por la gente, tenemos que ser más humanos, tenemos que ser más sensibles, tenemos que cuidar a la gente, ya no es nada más una herramienta más de tu sistema productivo. Que tú te sentías así, Froilán, en este ejercicio que hiciste. Bueno, déjenme les digo, Froilán fue y fue y pidió empleo como guardia de seguridad Ajá. en una empresa que vende artículos de oficina. ¿Y cómo fue esa experiencia? Fue traumática, muy terrible, porque se trata de una jornada laboral inhumana, es decir, 12 horas parado o si acá eran intervalos de 2 horas parado y 2 horas el movimiento, pero es un espacio muy, muy reducido, muy pequeño, entonces teníamos 1 hora para comer, podíamos. El caso es que al término de la jornada, pues ya no podía ni moverse uno. En el 8º día ya me dolía el nervio cervical. Quise volver a ir a trabajar y no pude, el cuerpo no me respondió. Y la empresa, una empresa que es social y responsable no tiene nada, no te dejaban sentarte. Me recuerdo que hubo un momento en que no aguanté y me tuve que sentar ahí en uno de los sillones que tienen en la exhibición y me agarraron y mandaron traer a la que era mi coordinadora y otro día me pegó una santa regañada, ¿no? Que había que estar parado porque así no le servías a la empresa, que necesitabas estar checando bien ahí. Una empresa que genera al mes millones y millones de pesos en ganancia, yo tenía que estar ocupado en que no se llevaran un bolígrafo de ahí. O sea, como decía Cantinflas, pues toda la gente que llega ahí es sospechosa, no se duda de nadie, pero se sospecha de todos, ¿no? Entonces tenía que andar allá detrás de ellos, como... Como si todos fueran presuntos ladrones. Ajá, exacto, y el 99.9% que llega ahí, gente de bien, gente de familia, yo veía a la familia ahí, se me quedaban mirando, pero tenía que andar ahí atrás de ellos. Porque era la instrucción de la empresa. Totalmente, entonces me agarraron ahí, me pusieron una regañada otro día, que creo que fue el penúltimo día que estuve ahí porque te duelen las corvas, la planta de los pies, no puedes caminar. Yo tenía que caminar a la hora de la comida de la empresa a la casa, son 10 minutos de caminata, a la 1 de la tarde, en pleno agosto, y luego regresarme a la hora, o sea que tenía nada más como 20 minutos para comer. Entonces era de 8 de la mañana a 8 de la noche. De las 8 de la noche, ¿qué haces después de las 8 de la noche? No haces nada, pues tenía que llegar, ver una película, medio dormir, no podías dormir, no te deja dormir el dolor de espalda, el dolor de las pantorrillas, de las piernas, de las plantas de los pies. Me dolía desde la uña del dedo gordo hasta acá, hasta el último cabello. Ajá, entonces llegó un momento que ya no me respondió el cuerpo. 12 horas, parado. Había veces que en la media jornada alguien me había recomendado que me parara en las puntas de los pies, hiciera este ejercicio, que lo levantara así y luego también sobre el talón. Lo hice, lo que hizo fue paralizarme más ahí en media jornada. Tenía que recargarme y todo eso lo veían los jefes ahí de la empresa en la que estaba yo vigilando, pero pues no, para ellos era algo normal, algo que tenía uno que hacer, y pues ya de plano eso sí me pareció muy indignante, muy inhumano sobre todo, ¿no? Que no nos vieran como seres, como dices tú, que no nos vieran como seres humanos a nosotros, trabajadores. Así te sentías. Pues, totalmente. ¿no? Digo, pues, nosotros que estamos en el periodismo, estás acostumbrado a ver muchas cosas, pero ¿te acuerdas que, bueno, soy parte de la asociación donde es presidente el licenciado Alejandro Barrientos, una asociación de recursos humanos, y yo decía, ¿cómo? Hay empresas que te exigen estar parado, porque todavía en mi mundito no era posible eso hasta que Froilán me dijo, sí es posible, claro. O sea, sí existe. Lo que ves que, de hecho, es parte de la iniciativa, pues, ¿no? De la reforma.
Actualmente en la ley, y hasta ahora desde 1970, el artículo 132, fracción quinta de la ley, establece una obligación de tener sillas suficientes para el descanso y establece ciertos giros. Esa es la obligación que hay ahorita. O sea, ahorita no hay una prohibición, no hay más. Tener sillas suficientes para el descanso. Pero también establece giros, porque sí es cierto, no es lo mismo una maquiladora que un restaurante, un guardia de seguridad. Hay funciones en las que se tienen que hacer de pie. ¿Por qué? Por temas de seguridad, por ejemplo, voy a poner manejar una máquina o arreglar un carro. O sea, hay cosas ahí, hay labores que requieren que sean de pie. Que incluso si se hicieran de sentados pudiese incrementarse el riesgo. Pero bueno, son diferentes, cada una se tiene que analizar. Pero eso no quita que es donde viene la iniciativa, que toda la jornada deban de estar de pie. O sea, que eso es el punto más importante. De la mano con la norma 035, que como ya dijiste, desde 2018, también es nueva, relativamente, no todo el mundo la conoce. El nuevo sistema de justicia tiene 2 años aquí en Sonora, ¿no? Antes las juntas de conciliación no servían para esto ni para otras cosas, pues, ¿no? Entonces ya tenemos jueces con otra visión, estamos 2 años apenas. Pañales. Exactamente. Entonces, reitero, esto lo que busca evidentemente es que cada empresa, que en cada giro, porque inclusive dice, igual la nueva iniciativa trae diferentes giros, analizar cómo se debe de empatar ese descanso del trabajador con la necesidad que tú tienes como empresa de que se lleve a cabo de manera sentada o parada. Y voy a poner un ejemplo, sin decir nombres de empresas, pero hay en el giro del jardinero. ¿Un jardinero qué hace? ¿No? Corta pasto, corta árboles, ramas. Pues bueno, difícilmente imaginar que un jardinero haga su labor sentado, pues no lo visualizas. Al contrario, no. Trae tijeras, tiene que subir a veces a una palmera, bajar. Bueno. Sin embargo, hay una empresa aquí en Hermosillo que pues tiene mucho jardín, tiene muchos jardineros y tiene que cuidar un campo de golf. Pues, ¿no? Entonces, de repente llegó un momento en el que carritos de golf que ya se tenían que tirar o vender porque ya no se utilizaban, pues se los dio a los jardineros. Entonces de repente al jardinero que veías caminando de un lugar a otro con toda la herramienta, cargando, obviamente pues muchos ya no son jóvenes, ¿verdad? Entonces eso es más pesado, pues de repente los ves contentos con arriba de un carrito de golf, moviéndose de un punto quizá de 3-5 metros a otro, pero bueno, ahí está el momento en el que descansas, te sientas, caminas y luego, por ejemplo, arreglar una manguera o tener que apretar un arnés, pues eso sí lo pueden hacer sentados, oye, tienen que meter la manguera porque se descompuso para poder regar, bueno, cosas que sí puedes hacer sentado, hazlas sentado, cosas que no puedes hacer sentado porque es más peligroso, pues te bajas del carrito, lo subes, lo bajas y luego te subes. Es dignidad humana, ¿no? Darte la libertad para que hagas el trabajo como tú consideras. Más que libertad, creo que es conciencia de las empresas y un análisis de qué parte del proceso, que eso es lo que nos va a obligar cuando ya salga, porque todo indica que sí va a salir, y ahora con una nueva legislatura como ley, un análisis de que tu proceso productivo, ¿dónde le puedo poner el descanso periódico? ¿Por qué? Porque en efecto, como ya lo mencionaron, la norma 035 establece los descansos como una situación importante para mitigar riesgos en el trabajo. Es una tendencia internacional y pues va a haber una prohibición de que toda la jornada esté parado el trabajador y nos va a obligar a buscar los tiempos de receso de cómo deben de descansar. Bueno, o sea, para que sea un equilibrio. ¿Cómo se vigila eso? ¿Cómo se implanta? ¿Cómo se pone en práctica? Porque imagino que hasta, quién sabe, cuándo veamos ese tipo de... Bueno, no necesariamente de práctica, puede durar ¿no? mucho tiempo. ¿Por qué? Porque esta iniciativa trae la propuesta de modificar varios artículos, o sea, no nomás es uno.
¿Mm? O sea, establecen la prohibición de que toda la jornada sea así, establece la obligación para ciertos sectores, porque tampoco está para todos, de agregar el tema de la silla con respaldo, y luego se modifica el reglamento interior, la parte de las obligaciones, la prohibición. O sea, son una serie de artículos que se verían modificados una vez aprobado esto. Y uno de ellos es justamente el de la inspección del trabajo. Es decir, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, después de que ya entre en funciones o en vigencia esta ley, tendrá la oportunidad de ir a revisar las empresas. Primero, en el proyecto, aclaro, puede modificarse, reitero, hay un periodo de 6 meses. Una vez que esto se establezca como ley, Sale en el diario oficial, ¿no? sale el diario oficial publicado, al otro día inicia la vigencia y da 6 meses para que las empresas hagan esa adecuación. Entonces, ahí en esos 6 meses habrán que hacer ese análisis del cual platicábamos, dónde le podemos meter, cuántas sillas tengo que comprar, invertir, comprar. Hay empresas que tuve hace 2 semanas una empresa que tiene 3.500 trabajadores, justamente hablando de esto. Me dijo, oye, estoy viendo que tengo que presupuestar para el otro año y guardar, por si sale esto, pues empezarle a comprar las sillas, porque comprar 3.500 sillas, pues no está tan barato, pues no, quizá en una empresa 1 o 2 sillas, pues cualquiera quizá que esa empresario las compra, aunque sea crédito, pues no, pero por esos 6 meses. ¿Para qué? Para que el patrón, la empresa, pueda hacer su análisis, hacer sus ajustes en la forma de trabajo, en la forma de los descansos, si hay sindicato, sentarse mutuo las dos partes, quizá una comisión mixta en la que diga, oye, es que aquí los trabajadores dicen que esta parte, por ejemplo, ejemplos como el de usted que nos acaba de comentar, se llevan a la mesa, qué sufren los trabajadores, dónde es el momento, después de cuántas horas es cuando más están cansados, etcétera. Y empezar Oye, a hacer los cambios. lo que yo leí con la NOM 035, que ya sabes que nosotros estuvimos promoviendo en pandemia, ¿te acuerdas? En el 2018, 19, ¿no? 19. 19-20. A partir de 19-20 estuvimos dale y dale porque Alejandro era el que nos decía, oigan, viene esta ley, pero era pandemia, que era el año en el que se dio a conocer, ¿no? Ahí se nos dieron 12 meses. Sí, sale de 2018 y luego se empieza a dar un periodo igual, como el que estamos diciendo, para ir adecuando en las empresas al cumplimiento. Y sí, fue durante un año que se fue. Si atraviesa la pandemia, nos dio más oportunidad, pero yo no veo, por ejemplo, a los inspectores de la Secretaría del Trabajo especializados en el tema. Sí para aplicar multas, Sí para aplicar multas. No especializados en buscar el bienestar del trabajador. Bueno, esa es una de las situaciones que, como decíamos, es cultural de todos los involucrados, autoridades, sindicatos, empresa, que seguramente se verá afinada. Ya hay una iniciativa que salió en la Secretaría del Trabajo hace unas semanas que habla de las inspecciones que van a empezar a hacer ya con el nuevo gobierno. Y aquí, en lo que me faltó decir, que en esta iniciativa dice, después de esos 6 meses, van a pasar otros 2 para que empiecen a auditar las secretarías. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, pues sí, te van a auditar, o sea, hazlo, porque si no te van a auditar, te pueden multar. Y recordar que al final una inspección de la secretaría puede iniciarse incluso con denuncias anónimas. Bueno, o sea, hay gente que denuncia y llega a la secretaría y dice, hay una denuncia anónima en este sentido de este centro de trabajo, y empieza. No te dicen ni quién se quejó, ni cómo lo hizo, ni de qué vía, simplemente les inician el procedimiento. Entonces, las empresas deben estar conscientes de que es un riesgo. Cada vez con las redes sociales, pues es más probable que pase algo como esto, y pues estar preparados como empresa, haciendo su tarea, haciendo lo que les corresponde para poder cumplir con eso. Creo que todavía estamos a años luz de que las empresas adopten un patrón cultural en defensa de los derechos de los trabajadores, derechos humanos. Pero me no pregunto... Sí, qué bueno que lo dijiste tú, no todas. El asunto es ¿qué pasa cuando se dan este tipo de situaciones? Que atentan sobre todo, te digo, a los derechos humanos. ¿Qué hace la persona? ¿Qué hace el trabajador? ¿Qué tiene que hacer en tanto que se promulga la ley, se aprueba por la Cámara Revisora, se promulga, se sanciona, todo, entra el proceso de adecuación, la auditoría, etcétera? ¿Qué hacen? Pues mira, actualmente hay
varios Digo, días. porque tenemos tratados, como dijiste tú, ¿no? Tenemos convenciones y todo eso. Sí, yo creo que lo primero es acudir a asesorarse de manera correcta, ¿no? Y gratuita, que ahí está el centro de conciliación o los centros de conciliación, federal o local, según sea el giro de la empresa. Es bueno acudir como trabajador, ¿qué sería lo correcto? Acudir a esa autoridad, explicarle la situación y ellos les den la mejor directriz. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, también sabemos que desafortunadamente todavía en nuestro estado y en esta ciudad hay mucho coyotaje y les malinforman y con la intención de ganar cantidades de dinero y luego fraudearlos, pues avientan a los trabajadores con ideas que no todo el tiempo son correctas. Pero si van a un centro de conciliación que tiene como obligación legal dar la asesoría, explicación, les pueden decir, mira, vamos a hacer un citatorio y vamos a llevar a cabo un proceso que puede llegar incluso a la demanda. Tema de discriminación, de trato indigno, incluso las jornadas. Hay un artículo de la ley que dice que el tribunal es el que resolverá sobre una jornada inhumana, porque la ley no dice en ningún lado cuánto dura una jornada inhumana o qué es una jornada inhumana. La jornada inhumana, en mi opinión, no depende de las horas, sino de las condiciones. Tú dijiste ahorita 12 horas sin estar sentado. Bueno, pues obviamente sí puede caer en eso, pero si dices, oye, son 12 horas y tengo 3, 4 descansos, me voy 1 hora a comer, estoy en el aire acondicionado, o sea, estoy en una empresa que de alguna manera hay un techo, hay forma de ir al baño, bueno, las condiciones en ese inter. Si te vas a una empresa que quizás es de la Costa del Hermosillo y de repente dice, oye, están 13, 14 horas, no pueden ir al baño, no hay descansos, no hay techo, no hay aire acondicionado, no hay agua, para ir al baño se tienen que ir su media hora, van y regresan al baño, entonces, bueno, aunque sean 8 horas, pueden ser inhumanas por las condiciones. Entonces la ley le da esa facultad a la autoridad de resolver si en tus condiciones particulares con tu empresa pudiera caer. Bueno, yo estoy viendo más allá, pues, o sea, yo me quiero imaginar un padre o una madre de familia que pasa estas condiciones inhumanas, como estamos viendo, llega a su casa, que luego el transporte público puede tardar 1 hora y hasta 2 en llevarte a tu casa, ¿no? Vas sentado, a veces no, porque capaz de que te topa acá parado también. Y llegas y ¿qué le das a tus hijos o a tu pareja? ¿Qué le puedes dar? Si vienes con toda esa carga emocional, no sé, en tu caso, ¿qué hacías cuando llegabas a tu casa? Pues nada, acostarme, tirarme a la cama y estar viendo para el techo mientras pasaba el dolor. Yo me ocupé en algunas horas de pensar en el riesgo a la salud que tendría con esto. No solo el riesgo laboral, o sea, no solo lo inhumano que era, sino para mí, en lo personal, en la salud mía, lo que iba a impactar esto, porque sí, es terrible, es terrible. Que Froilán, tú tenías la opción de que a su mecha y al cabo que yo ya tengo mi ingreso, pues, sí, ¿no? Sí, pero quien no lo tiene, quien sabe que al otro día se tiene que levantar para que su familia coma, o sea, ¿qué sentimiento o qué tipo de ser humano estamos en ese momento generando? Pues claro que tienes a alguien enfrente y a lo mejor te desquitas con quien se pueda, pues en ese momento, ¿no? De hecho, lo que les decía del cambio cultural, bueno, creo que eso y este tipo de eventos como el que estamos ahorita deben de ayudar a esa sensibilización. Justo la semana pasada, creo el viernes, nos juntamos los compañeros del doctorado, compañeros y compañeras, a intercambiar puntos de vista en una reunión de Zoom. Ahí hay jueces, hay abogados de muchos años, empresarios y demás, ¿no? Platicando de la jornada laboral especialmente, y este tipo de situaciones que estamos platicando. Y me llamó mucho la atención que una compañera que es juez, de repente dijo, es que yo como juez, como jueza, veo las cosas diferentes, o sea, ya nuestras autoridades están empezando a ser más sensibles. Por ejemplo, una trabajadora doméstica, que en muchos lados la señora de la casa o los señores de la casa no las dejan salir de la casa. Oye, entran 1 hora, viven ahí, comen ahí, están al 100% a disposición,
incluso para hacer de comer, limpieza, a veces hasta sacar el perro y demás, y las ves trabajando todo el día. Y oye, quiero ir a ver a mi amiga. No, no puedes salir. De lunes a sábado no puedes salir. Oye, ¿cómo que no puedes salir? O sea, está bien que es tu casa y que eres trabajadora, pero no puedes privarle que salga, pues, ¿no? Es rehén. Y tampoco puedes tener tantas horas de trabajo porque pues ya se sale de lo legal y etcétera. Entonces, y de repente platicándolo con mi esposa me decía, pues sí hay muchas aquí, pues, ¿no? Oye, pues es tema cultural. Oye, pues que así no es. O sea, una doméstica es un trabajador, es una persona como nosotros, y entonces el ver diferente al trabajador, verlo como persona, no como una cosa, que es lo que creo que tiene que cambiar. Porque mientras una empresa que estoy de acuerdo con la idea, no todas son así. Afortunadamente, bueno, en mi experiencia y en lo que yo trabajo, la mayoría sí cuidan a los trabajadores, pero obviamente sé que hay otras que no. Requiere ese cambio. Pues empezar a cambiar, empezar a enseñar que las personas son personas. De hecho, la dignidad es eso, el respeto a la persona por el hecho de ser persona, con independencia de todo lo demás, ¿no? Y con eso, pues, podríamos avanzar, pues, ¿no? O sea, avanzar en el trato, en preocuparte. De hecho, hay una parte que dice la ley, que la otra vez decía en un curso a un grupo de gerentes, que ha estado desde 1931. Una obligación del patrón es tener la debida consideración con los trabajadores. ¿Qué es debida consideración? Cuando dices, tenle consideración, es ser empático con la persona, pues, ¿no? Oye, el señor está cansado, se quiere sentar, con todo respeto, ya no está tan joven, ser empático, tener consideración. ¿Sabes qué? Si véngase, usted se va a sentar más veces que quizá el muchacho de 20, pues, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque él aguanta más, él trae la columna nuevecita, usted ya no. O sea, el tipo de empatía o de consideración que ha estado ahí en la ley durante muchos años, pero que no lo vemos. Ahora por eso todos estos cambios. Es ser empático, es pensar en la otra persona. Oye, que la trabajadora tuvo un accidente y viene y nos dice que no puede sentarse porque le pasó algo y le hacemos una broma de mal gusto. Aunque sea broma, espérate, yo no me imagino no poderme sentar. No puedes ir al baño a descansar porque no te puedes sentar porque no te deja el dolor. Pues estaría de mal humor todo el tiempo, lo que tú dices ahorita, el ánimo con tu familia, con todos, y que de repente yo le haga una broma, pues no tuve la consideración, no me puse en los zapatos de la persona de que está sufriendo y yo solté simplemente el chiste y pues obviamente se ofendió y se sintió mal. Entonces ese tipo de situaciones que cada vez las vivimos más y cada vez se expresan más, afortunadamente, pues son las que se tienen que ir comprando por las empresas para cambiar en sus líderes, en sus cabezas, el día a día. Bueno, yo, ahorita que te decía no generalices, tú ya sabes que yo desde el primer semestre de la carrera, pues tuve un mentor, ¿no?, empresarial, que era Marco Salvador Hernández, y luego mi incursión en temas empresariales fue la Coparmex, que la Coparmex predica con las buenas prácticas, pues, ¿no? Entonces, para mí pensar en empresas que no te ven como ser humano, pues no estaba en mi mundo, ni mi experiencia había sido así. O sea, mi experiencia laboral nunca fue así, pues, pero aquí el tema es que somos otro tipo de trabajador. En una ocasión íbamos a hacer tacos, porque es muy bueno para hacer tacos, Froilán, lo heredó de su mamá, ya de la, ¿cómo se llamaba el negocio de tu mamá? La machaca. Allá en Obregón. Y íbamos a hacer, y le digo, oye, pues, porque andábamos buscando un disco, ¿no? Le digo, no, pues le cambiamos, le quitamos la manguera y esto, y lo me dice, y ahí va a estar el Adair para que lo haga. Le dije, tú no lo puedes hacer, estas manos no son para escribir, me dice, ¿no? O sea, el señor nos va a agarrar un martillo, pues, ¿no? Entonces, pues cuando me dijo, me fui, me di de alta, dije yo, ¿qué iba a hacer este hombre ahí, no? Pero bueno, la experiencia sirve para esto, pues, ¿no? Para evidenciar lo que a lo mejor para muchos no pensamos, pues, ¿no? Ayer que comenté que estábamos manejando en redes sociales el tema, me empezaron a llegar mensajes de que las cajeras de los supermercados, o sea, no se sientan. No. Pero, bueno, me dijo una, es que tienen Pues hay algunos, por ejemplo, que
que están en silla de ruedas, ya ves que hay tiendas que tienen silla de ruedas y están sentadas, pero por su condición, imagino, en una caja, ¿no? Entonces, si ellas pueden estar así, o sea, si las pueden adaptar de manera económica, la distancia, la altura a una silla de ruedas, pues bueno, pudiese ser para cualquier persona, ¿no? Si ellas pueden hacerlo, pueden hacer esa función, pues poderla hacer cualquier otra. Sí, o sea, Es el análisis que ajá, no entiendo por qué no hablar. Pues ahora, en este tema, y bueno, tú eres abogado laboral, pero ¿dónde ha estado el sindicato? Según tu experiencia. Pues bueno, como dije hace rato, para cambiar una cultura se requieren las dos partes, ¿no? Muchas veces el sindicato sí pelea, me ha tocado, de hecho, me quedé pensando y me reí porque me acordé de una experiencia, pero no la voy a decir, porque no voy a decir el nombre ni el lugar, porque quizá algunos de los oyentes o radioescuchas la conocen, pero bueno, hace algunos años me tocó un asunto de una empresa que llegó incluso al borde de una huelga y de hacerse un conflicto que duró muchos años, porque de repente un día llegó un gerente de planta, obviamente estamos hablando de una maquiladora, con todo respeto, extranjero, o sea, no mexicano, con otra visión, y de repente dijo, ¿saben qué? Quítenle las sillas. O sea, la gente estaba acostumbrada a trabajar con sillas, y una empresa grande, de repente le dicen, quita las sillas. Pues resulta que les quitó las sillas y fue el problemón, porque obviamente todo el mundo acostumbrado a trabajar de una manera te la cambian, que porque era más productiva la gente trabajando sin sillas. Y se puede decir que ese conflicto duró unos 7, 8 años y me tocó tener que lidiar todo el proceso y al final, o ya al final del conflicto como tal, cuando ya estaba en otra situación, me ha tocado trabajar comentar con trabajadores, platicar con trabajadores de la empresa. Y es que cuando nos quitaron las sillas, o sea, es algo que no se les olvida, algo que generó un problema y que fue creciendo por haberles quitado las sillas. Entonces, oye, ¿era necesario quitar las sillas? ¿Qué tanto fue más dinero, más negocio, más productivo el quitarle las sillas? No sé, pero fue un golpe muy fuerte. Y ahí el sindicato entró con todo y lo defendió a capa de espada y se armó un relajo y se hizo muy fuerte. Que al final pues cambiaron las administraciones, llegaron otras administraciones y empresas porque se compró y demás. Y empezaron a ver todo ese antecedente. Pues, ¿no? O sea, sí lo defienden, pero pues si la ley no te da muchas armas, también hay que decirlo. Por eso está esta iniciativa que estamos platicando. Si la ley no dice que se prohíbe, si la ley no te dice que a fuerza debe de haber más que el descanso que está en la ley, la media hora, si está repartida, por ejemplo, las 12 horas que mencionaba el compañero, se entiende que está repartido el sábado y entonces también se tiene que repartir también el descanso de manera proporcional, etcétera. Entonces, si eso es lo que dice la ley, pues la empresa cumple con la ley. Entonces, pelearse de alguna manera sindicato con empresa cuando legalmente pues no hay mucho margen. Ya con esto, obviamente, cuando se publique, pues será un factor muy importante para que los sindicatos y en general todos los trabajadores, volviendo a la pregunta que hace el compañero, ¿qué puede hacer? Pues obviamente ya dijimos, ahí está el tema de la denuncia ante la Secretaría del Trabajo, está acercarse al Centro de Conciliación o a la Procuraduría de la Defensa del Trabajador para efecto de decir, hoy está pasando esto y eventualmente pues hacer el trámite legal para pues darle un jalón de orejas a la empresa y decir, ya ver, aguas, ¿no? Oye, Furlan, ¿y tú tenías sindicato ahí? ¿Te avisaron, te dijeron? No había nadie de los que están ahí está afiliado a un sindicato, aunque sí sé que hay un sindicato del Huidobro. Incluso lo busqué para hacerle saber de mi situación. Nunca me dio fecha, ni cita, ni hora para platicarlo. Seguramente que no le preocupó mucho. Pero no tienen sindicato ahí los compañeros. Que yo sepa, no. Por lo tanto, tampoco quien se preocupe por ellos, ¿no? Pues, ¿es obligación tener sindicato o no? Para una empresa, no. Es obligación cuando los trabajadores afiliados a un sindicato son los que deciden. Los trabajadores son los que deciden.
Si los trabajadores deciden afiliarse a un sindicato y lo llevan con la empresa, y obviamente me refiero a un porcentaje, la ley establece por lo menos el 30% de los trabajadores, entonces sí la empresa está obligada a sentarse a negociar un contrato colectivo. Pero si no son el 30% o no lo traen los trabajadores, no hay obligación de la empresa. Oye, y todavía se usa eso de que, por ejemplo, esta empresa es nacional, ¿verdad? Es nacional. Todavía se usa de que allá en México, donde está la matriz, tengan a su sindicato y cubra todas las sucursales. ¿Todavía se usa eso? Pueden darse todavía los dos supuestos. Puede ser que haya un contrato nacional que cubra todos los establecimientos a nivel nacional, o puede ser que cada establecimiento tenga su propio contrato. Sí, o sea, eso no ha cambiado, esa posibilidad existe, pero depende, te repito, de la gente. O sea, si en el sur o en donde esté la matriz, ahí la gente se afilió a un sindicato y firmó un contrato solamente para la Ciudad de México, pues ahí se queda. Si involucran a más estados, pues se va extendiendo. Porque digo, con el cambio en la ley sindical, tú tienes la libertad, trabajador, de incluso hacer tu propio sindicato, ¿no? Ni siquiera estar afiliado a la CTM o a la CROC o a la... Sí, que de hecho siempre ha existido esa posibilidad, pero bueno, con mayor razón se incrementó con los cambios legales de que haya sindicatos independientes o sindicatos de empresa o sindicatos afiliados a alguna de las confederaciones. Y hablando en este caso en concreto, ¿se podría entonces generar un sindicato si los trabajadores así lo quisieran? Sí, en todas las empresas. Habiendo un determinado número, ¿no? Cumpliendo con 20 un porcentaje. trabajadores pueden formar su sindicato. Sí, de hecho hay publicidad de la Secretaría del Trabajo. Te metes a la página del Centro Federal y ahí te dice el ABC para formar tu sindicato. El tema es que no nos metemos, pues no, nos tienen que estar diciendo, y muchos abusos vienen precisamente por la falta de conocimiento de nosotros como trabajadores y pues el desconocimiento a dónde voy, ¿no? Totalmente, o sea, yo no sabía dónde acudir. ¿Qué tal si me hubiera pasado alguna, no sé, alguna afección a mi salud? Pues, ¿qué hago ahí en este caso? Sí, Bueno, le porque pasa. como se me paralizaba aquí la nuca, que me hubiera quedado todo turulaco ¿Sí ahí. tenía seguro social? No, bueno, sí, pero Bueno, de entrada, si es un tema de salud, pues llegas al Seguro Social y ahí el Seguro Social también se abre un tema importante para otra charla, porque ya casi ya veo que se va a acabar, que son las nuevas enfermedades de trabajo, pues, ¿no? Que están vigentes desde diciembre del año pasado, o sea, es nuevo también, fíjate nuevo, nomás. pues, ¿no? Ya llegamos a Es que otra, el COVID a está la en otra, esta nueva tabla. a la Sí, otra punta del río, ansiedad, ¿no? la bipolaridad, o sea, trastornos mentales y algunas otras enfermedades que puedan llegar a ser el trabajo. Entonces, aquí, por ejemplo, pues tú podías haber ido de entrada al Seguro Social y el IMSS podía haber calificado como una enfermedad de trabajo porque se generó ese desgaste o esa situación médica por las jornadas semanales de trabajo. Entonces ahí es un punto que, ¿qué pasa cuando le llega esto al Seguro Social? El Seguro Social revisa cada año la prima de grado de riesgo, es decir, las empresas pagan una prima de grado de riesgo en función de la siniestralidad, pero muchas veces no van al médico, no van al Seguro Social, no se enteran, no quedan registrados y pues siguen pagando la prima más baja. Y dice, oye, espérate, supongamos que en este giro o en esta empresa que tú mencionas fuesen los trabajadores recurrentemente, al año siguiente que le hacen la revisión le van a decir, oye, vinieron 20, 30 trabajadores tuyos en este año con el mismo problema de la columna por estar parados y entonces, ¿sabes qué? Ahí te vas a pagar más. Y entonces la empresa lo que hace es, espérate, no quiero pagar más. Aumenta Entonces, la prima. y en vez de que me suban la prima, mejor le meto a las sillas, a los descansos, a todo lo que ya dijimos que debemos de meter. O sea, ¿qué necesidad de que llegue un seguro social y te haga una auditoría y te diga que tienes que pagar más porque ahora tus trabajadores se enferman más de la columna? Pues no te pesa eso. Haz la tarea antes de que llegue y ve cómo puedes mitigar los problemas. Alejandro, muchas veces el trabajador tiene miedo de perder el trabajo, ¿no? Y dice, no voy a ir al Seguro Social porque pues van a decir que estoy enfermo. Mejor no voy, mejor me aguanto o voy y luego me despiden. ¿Ahí qué procede? Pues mira, yo creo que la única manera de hacer cumplir la ley es
acudir a la instancia oficial. Porque si por miedo, por lo que sea, nadie acude, pues no va a pasar nada. O sea, en algún momento tienes que ir. Por eso dije ir con alguien que sepa, con un funcionario del centro de conciliación, o sea, que te diga hasta dónde puedes, hasta dónde es el deber ser. Y si hacerlo. Al final nadie te puede correr por ejercer un derecho, más si tienes razón. Oye, tú estás promoviendo mucho el centro de conciliación. ¿Sí crees en él? Pues ¿Sí no está lo estoy funcionando? promoviendo, simplemente Digo, lo reconoces, pues. sí, funciona. reconozco que en estos 2 años que lleva, sí es un lugar que te ayuda a conciliar. Obviamente los últimos 6 meses ha sido más difícil que el principio. O sea, de hecho salió publicado el año pasado que Sonora tenía un porcentaje a nivel nacional de muchas conciliaciones o juicios evitados. Sí, íbamos muy bien. Ahorita ya el coyotaje desafortunadamente está mal informando. La semana pasada tuvimos un caso ahí donde le faltaron al respeto al conciliador, un abogado que se metió hasta para los golpes y demás. ¿Cómo puede pasar eso? Cada vez se están encontrando las maneras de que los coyotes se metan. Es un problema que ha habido durante décadas aquí en Hermosillo particularmente, y pues ningún secretario del Trabajo ha podido erradicar. Ahorita es un nuevo sistema, hay pues digamos que una directriz diferente, principios diferentes, debiera de ser diferente, pero bueno, no. Pero volviendo a eso, no es la generalidad. O sea, sí funciona, digamos que el porcentaje de 90% que había en el primer año, ahorita yo te podría decir que bajó seguramente a un 75% de efectividad. Esperemos que no siga bajando, pero sigue siendo muy efectivo. 75% de negociaciones, de concientización de las dos partes, porque eso sí me consta, las dos partes nos jalan la oreja cuando vamos por el trabajador, cuando vamos por el patrón. Oye, no, es que aquí estás bien, aquí estás mal, y se busca una regla. Y sí se evitan los juicios en su mayoría. Pues ¿Que un juicio te puede llevar cuánto tiempo? Ahorita unos 8 meses. Y la conciliación, pues es... Sí, en 40 días se tiene que resolver. Puede haber 2 citas, 1 o 2 citas y se resuelve, ¿no? Oye, bueno, para la gente que está en este caso, ¿cómo podemos evitar a los coyotes? Tú perteneces al colegio de abogados, está la barra de abogados, o sea, no hay una certificación, no hay una guía, no hay donde te puedas meter y decir este abogado sí, este abogado no hay nada de eso. Pues mira, desafortunadamente no. Una realidad es que, pues bueno, con todo respeto lo digo, cuando traes un problema laboral, cuando bien sea que te corrieron o una situación similar como la que acaba de comentar Froilán, pues bueno, llegas a una oficina de gobierno con una esperanza de resolver, y si te aborda una persona que trae una carpeta, que te habla como que sabe y que te dice que te va a resolver el problema y te va a conseguir esto o aquello, pues es muy natural del ser humano confiar o tener esperanza y poner sus esperanzas en la persona que te está abordando y te está diciendo todo eso. De cualquier nivel, ¿no? O sea, me ha tocado gerentes de todos los niveles, eso es cultural, no es de conocimiento ni de estatus sociales ni económicos, es de ser humano. Llegas y te venden una idea, quieres solucionar y la compras. Aquí el tema es que, bueno, creo que cada quien como persona tenemos que empezar a ver más, cada vez más lo que compramos, ¿no? Porque al final estás contratando un servicio de un abogado, ¿no? Por lo menos eso es lo que crees. Entonces, preguntar más, ok, voy contigo, me llevas a tu oficina, observo, y como le hacemos luego con los médicos, veo una segunda o tercera opción. O sea, no casarnos con una, hay que ser más abusados con dónde ponemos nuestra firma. ¿Por qué? Porque hay unos que le sacan 3, 4 firmas, y meten 3, 4 demandas, y el trabajador, y muchos han sido de la Guardia de Seguridad, piensa que solamente metió una demanda y resulta que metió 4. Y para 4 empresas diferentes, y el abogado, pseudo abogado coyote, pues lo que hace es sacarle dinero a las 4 y solamente le da de una al trabajador. Entonces ese tipo de situaciones pues se basan en la ignorancia, en la buena fe, en la esperanza de la gente que llega y les firma sin leer todo lo que le ponen enfrente. Entonces, creo que tenemos que ser, con independencia del puesto que tengas, del nivel que tengas y la escolaridad que tengas, más abusados en ver qué es lo que estamos firmando. ¿Qué te queda, Froilán, de esta experiencia y de este conocimiento nuevo que ahora tenemos? Me queda
una recomendación que había de existir una fase de plática, de orientación para toda esa gente que no está en sindicato, que siente que está viviendo una jornada inhumana o no apta para ellos, ¿no? Una jornada laboral, que asista a una parte donde pueda escuchar una orientación, qué hacer, cómo vivir, cómo procesar todo eso. Creo que falta algo de esto para cambiar el patrón cultural también de la gente, de las empresas, en las empresas, tratar de motivarlos. Pues yo me sumo a esa idea porque la verdad, como dijimos, es cambiar la cultura. Y si en algún momento próximo pueda cambiar o aprobarse esta leycilla, sería el momento idóneo para que autoridades, sociedad, empresas, sindicatos, poder hacer una campaña de concientización sobre el tema del descanso. Bueno, obviamente pues tendría que ser liderada por las autoridades del trabajo, de preferencia de nuestro estado, porque pues, es el que nos importa primordialmente, y entonces ahí invitar sindicatos, empresas, organismos y empresas, decir todos los pros, contras. No cumplas con la ley porque te van a multar. Bueno, cúmplelo porque es lo correcto, porque es lo que debes hacer, porque es cuidar a tu trabajador, y que de alguna manera pues pláticas, reuniones, congresos, etcétera. De hecho es un tema que pues tendríamos que meter en el próximo congreso de la CECHAC sí o sí, para efecto de analizarlo de todas las perspectivas y poder empezar a cambiar esa cultura de la gente. Sí, que la denuncia o la delación de la empresa que está violando sea el último recurso, ¿no? Así es. ¿No? Y vernos de verdad, o sea, todos somos seres humanos. Yo no entiendo en qué momento, digo, sí lo entiendo, ¿no? Tienes muy buen trabajador, lo haces supervisor sin capacitación suficiente y se vuelve un tirano, ¿no? Entonces, no en todos los Dicen, casos. no siempre el mejor operador es el mejor supervisor. Nadie nos enseña a ser jefes, pero hay que ver que eso no ha funcionado. Hay que enseñarlos a ser buenos jefes. Exactamente, hay que ser empáticos en todo, oiga, incluso en la gente que anda a pie y usted anda en carro y va a cruzar la calle. De verdad, pues yo les quiero agradecer, algún comentario final que tengan que hacer. No, que estén bien los dos. ¿Tú, Alejandro? No, pues muchas gracias por la invitación y muy, muy enriquecedora. Gracias por compartirnos tu experiencia, igual que sirva como ejemplo para otras personas. Así es, aquí la idea es llevar la información útil, información que les sirva para tomar decisiones, y bueno, tenemos que tener el valor para cambiar, porque también tenemos que denunciar, tenemos que cambiar y tenemos que buscar nuestra dignidad. Oiga, si usted no se siente bien en un lugar, ese lugar le está diciendo que no es ahí, busque por otro lado, persigue ese sueño, que yo estoy segura que sí lo podemos lograr. Entonces, bueno, gracias Froilán, gracias Alejandro, gracias también a usted que está pendiente de esto, y bueno, por favor, sonría, porque siempre puede ser peor. Nos vemos.